Y algunos se complacen en desproveerla según sus prejuicios o sus condicionantes teológicos o antropológicos, se complacen en desproveerla de toda la pátina que los siglos o las posturas eclesiales o eclesiásticas habrían ido acumulando sobre su pensamiento, deformándolo. Y muchos de los que hacen esto, en realidad lo que hacen es deformarla a ellos. Porque la santa es diáfana, es meridiana en sus escritos y es insobornablemente sincera. Entonces, si lo que vamos a defender es que la santa está manifestándose de una manera por huir de ciertas persecuciones eclesiales o sociales, de alguna manera estamos presentándola como insincera. Yo creo que la mejor manera de conocer a la santa es leerla a ella, leerla, y es tan sumamente espontánea, todo en ella es tan verdad que es incontestable. He leído varias cosas este año, varias, sobre ella. La mayoría no las he leído porque ha sido un aluvión de publicaciones y porque en algunas no me parecía que tuviera que detenerme habiendo cosas más importantes que hacer. Pero en fin, he leído algunas cosas de diversa catadura. En una revista llamada Público, el 1 de octubre de 2014, apareció un artículo titulado "La cara feminista de Santa Teresa", cuya autora, una tal doña Ana Flotats, arranca afirmando que todo lo que sigue, les aviso a ustedes, es fantástico. Es fantástico en el doble sentido de la doble etimología, en la auténtica etimología. Es fantástico en el sentido de que pertenece a la fantasía, que es ese sentido interno que parte de los fantasmas y elabora un mundo a veces irreal. Y es fantástico en el sentido iónico de que es maravilloso. Esta señorita o señora o lo que quiera que sea Flotats arranca afirmando que Santa Teresa de Jesús fue probablemente, menos mal que incluye el adverbio modal, fue probablemente la primera mujer feminista de la Iglesia Católica. Cabe entender que ese adverbio probablemente se refiere más bien al aspecto cronológico que al antropológico. O sea, no es que fuera feminista probablemente, sino que probablemente fue la primera, pero que feminista fue. Y continúa la Flotats. Se dice así, Flotats, porque será catalana o valenciana. Y continúa. En pleno siglo XVI, la fundadora de las Carmelitas Descalzas se despachó en diversos libros contra la desigualdad que observaba en las decisiones de la jerarquía eclesiástica. El mundo nos tiene acorraladas. Aunque las mujeres no somos buenas para consejo, alguna vez acertamos. O no son tiempos de desechar ánimos fuertes, aunque sean de mujeres. Son algunas, son ciertas, son algunas de las afirmaciones que esta religiosa,
doctora de la Iglesia Católica, dejó escritas en un momento en que las mujeres eran prácticamente invisibles tanto en esta religión como en la sociedad civil. Santa Teresa fue una mujer libre, independiente y con una fuerte determinación para emprender grandes reformas. Es verdad, todo es verdad, libre, independiente, con gran determinación para emprender reformas. Pero esa no es la imagen que se tiene de ella. Eso ya no es verdad, porque esa es precisamente la imagen que se tiene de ella. Si se tiene otra es porque no se la conoce. Teresa apostó por la mujer en su condición de dignidad, sic, en su condición de dignidad, para ser oída y no solo oyente. Explica a público Máximo Herraiz. Bueno, en realidad es Maximiliano, pero todo es igual de riguroso científicamente en este artículo. Máximo Herraiz, ex vicario general, no sabemos de quién, si era de una diócesis o si era de los carmelitas de Cato. Nunca fue vicario general de nada, este señor. Doctor en teología, eso sí, y uno de los mayores expertos en el estudio de Teresa como mujer y escritora, eso también. De hecho, precisamente para que su voz fuera escuchada, en el libro Camino de Perfección, la religiosa critica a los inquisidores por prohibir libros y a su vez a los sacerdotes que lo toleran, a quienes llama falsos profetas. Jamás lo escribió Santa Teresa. Y medios letrados, tampoco dice eso, medio letrados sí, porque ella sabía escribir, pero no lo dice a este propósito, ni lo escribe en el Camino, sino una vez en Vida 5.3 y otra en Moradas, Quintas 1.8. Sigue con su rigor científico doña Flotats. En este texto dedicado a 12 mujeres que inician la fundación del Nuevo Carmelo, la fundación la iniciaron 4 y después el texto lo dirige sí a las 12, pero que ya estaban a los 3 años. La religiosa exhorta a sus hermanas: no hagan caso de la opinión del vulgo. Y entre paréntesis aclara la Flotats qué cosa sea el vulgo: el gremio sacerdotal. Échale guindas al Pablo. En realidad, en Camino 21.10 se refiere la santa a los miedos que ponen algunos consejeros poco avisados para determinarse a hacer oración, y es a lo que querrá referirse el articulista. Santa Teresa no quiere que ningún hombre ejerza de superior en los conventos, sigue diciendo esto, y es verdad. Desea que las monjas sean independientes, autónomas, y de hecho acaban eligiendo a sus superioras cada 3 años, lo que supone una auténtica revolución. Insiste Herraiz. La Flotats cita a Maximiliano Herraiz, y choca muchísimo que Maximiliano Herraiz, tan gran teresianista, diga que es una auténtica revolución que la superiora se elija cada 3 años, porque ya lo venía haciendo Santa Teresa durante los 27 años que llevaba de monja en la Encarnación, y porque las elecciones democráticas en la vida monástica pues son tan viejas como la propia vida monástica. Por lo tanto, no era una revolución de Teresa poner la elección cada 3 años, era lo que había vivido ella. Después de la primera asamblea electiva y legislativa de los carmelitas en marzo de 1581, Teresa insta a sus comunidades de carmelitas a que envíen su opinión sobre las constituciones que quieren, y ella escribe: en nuestras cosas no hay que dar parte a los frailes. A Gracián. Es verdad. Santa Teresa quiere que sus monjas intervengan activamente en la elaboración de sus leyes. La clausura, explica Herraiz, no es para que no puedan salir, sino para que nadie entre a gobernarlas. Es una interpretación originalísima de las constituciones, donde habla de la puerta a arreglar con 3 llaves, de la doble reja, del no salir nunca, del no ver a nadie, pero ahora descubren al cabo de 5 siglos que la clausura es para que nadie entre a gobernarlas, pero no para no salir ellas. Y
trae las citas de la santa sacándolas de contexto. Porque dice ahora en una carta al padre Graciano: esto es lo que temen mis monjas, que han de venir prelados pesados que las abrumen mucho. Y es verdad. La religiosa sigue la Flotats. Todo esto es de la Flotats que cita a Herraiz en algunas partes, pero aquí sigue ella. Cuando sigue ella sin citar a nadie, ya es de aurora boreal. La religiosa acusa a los sacerdotes de malos cristianos y negros devotos que destruyen los conventos femeninos por prohibir libros a las mujeres, lo entrecomillas, y la santa jamás escribió esas expresiones. De hecho, sus obras fueron ampliamente censuradas, y en 1559, cuando se publica el índice de libros prohibidos, los inquisidores desvalijan la pequeña biblioteca que Santa Teresa tenía en el monasterio de la Encarnación. La Inquisición mandó requisar su obra, el Libro de la Vida, pero Santa Teresa se quedó con una copia del manuscrito. No es que se quedara con una, sino que corrían muchas. No se paró ni ante la Inquisición, remarca Herraiz, y se enfrentó también al arzobispo de Toledo y al de Burgos. Ya vimos que en Toledo no había arzobispo, que estaba encarcelado en Roma, en el Castel de Sant'Angelo, al que se enfrentó, que es verdad que se enfrentó, al gobernador eclesiástico, don Gometello Gión, y al de Burgos también se enfrentó, le exigía que le diera la licencia que le había dado verbalmente. Bien, hasta aquí la Flotats. Por su parte, a las 2 semanas, aparece otro artículo en una revista muy peculiar, una revista que se titula 21RS. Ese RS antes quería decir Reinado Social, del Corazón de Jesús. Ahora no se dice nada más que RS. Era una revista de los corazonistas, la famosa revista antes del padre Damián. Era una maravilla. Bueno, pues ahora es 21RS esta revista. Y otra articulista, doña María José Ferrer Echavarri, el 14 de octubre de 2014, comenta el mencionado artículo de la Flotats y dice: afirmar que Santa Teresa de Jesús fue probablemente la primera mujer feminista de la Iglesia Católica sin duda exige alguna matización. Menos mal, pues en el siglo XVI no se puede hablar estrictamente de feminismo, ya que este es hijo de la Ilustración. No obstante, en sentido amplio, se califica como feministas a las mujeres que en cualquier época de la historia han sido conscientes de la discriminación que sufrían por ser mujeres y han luchado por el reconocimiento de su dignidad y por diversas formas de igualdad, sobre todo en lo que a educación se refiere. En este sentido, Teresa de Jesús fue una feminista, es decir, una mujer libre e independiente que abogó por dar voz y palabra a las mujeres, que criticó duramente el control que los varones, especialmente los clérigos, ejercían sobre las monjas, que denunció la ignorancia a la que las condenaba la Inquisición al prohibir la lectura de algunos libros, que quería que sus monjas intervinieran activamente en la elaboración de sus leyes, que se atrevió a desobedecer a los guardianes de la fe. Creo que el artículo, dice la Ferrer de la Flotats, creo que el artículo muestra una faceta de la santa que no solo ilumina la figura de Teresa, sino que contribuye al bienestar de las mujeres, que es en definitiva el objetivo de todo feminismo, y puede favorecer asimismo la conversión de la comunidad eclesial. O sea, debemos dar infinitas gracias a la señorita Flotats porque favorece nuestra conversión con su artículo sobre el feminismo de Teresa. Deberíamos tomarlo como examen de conciencia, un día de retiro, ese artículo. La mística Teresa, la traspasada de amor divino, es la Teresa feminista. Es más,
Creo que su feminismo se alimentaba de su fe, de la humanidad de sus experiencias espirituales, de la corporalidad de su conocimiento de Dios. La corporalidad de su conocimiento de Dios, no acabo de entender exactamente la expresión, pero en fin. De la conciencia de su dignidad. La humildad es la verdad, solía decir. Ni lo solía decir, porque lo dijo solo una vez, ni esa vez que lo dijo así. Lo dice en la séptima moral. La humildad es andar en verdad. No, la humildad es la verdad. Hay que citar las cosas bien y completas. La humildad es andar en verdad, y lo es muy grande entender que no tenemos cosa buena de nosotros, sino la miseria y ser nada. Bien, hasta aquí los dos articulitos de estas dos señoritas. Un poco después, 6 meses o 5 después, el 8 de marzo de 2015, el periódico El Norte de Castilla publicaba esta noticia. Una veintena de mujeres artistas de 10 países reivindica en una exposición en el Palacio Pimentel de Valladolid el papel feminista y transgresor de Santa Teresa de Jesús en el 500 aniversario de su nacimiento. Se ha editado un catálogo con las reflexiones de cada una de las artistas sobre la figura de Santa Teresa de Jesús y su figura como mujer, SIC. Que ahora la redacción periodística es gongoriana. La muestra lleva por título Teresa de Ávila. Es lo primero que me pone enfermo, porque es un galicismo. Teresa de Ávila, como la llaman los franceses, en contraposición a la suya, que es la de Lisieux. Cuando vino Juan Pablo II a España en el año 82 y habló en Ávila, dijo: ¿cómo vosotros la llamáis? Es como yo deseo que se la llame Santa Teresa de Jesús. No es de Ávila. En Ávila nació Teresa de Jesús, como es aquella que quiso llamarse. Bien, pues la muestra esa de Valladolid, que ya habrá cerrado, supongo, desde marzo, o a lo mejor está abierta todo el año porque es tan sugerente y tan interesante, no lo sé, yo no he ido a verla. Lleva por título Teresa de Ávila, mística y transgresora en el 5º centenario de su nacimiento. Ya no sé yo si es transgresora siempre o solo lo es en el 5º centenario de su nacimiento, porque falta una coma. Como digo que ahora la redacción, la sintaxis se manda a la enfermería con cada cosa que se escribe, pero claro, las comas son muy necesarias. Mística y transgresora del 5º centenario, parece que solo es mística y transgresora este año. Ya no sé yo. Ya es que ha llegado un punto que me pierdo. Se ha buscado, según la comisaria española de la exposición en cuestión, una muestra basada en un enfoque de género, una muestra sobre Santa Teresa basada en la ideología de género y con un carácter transfronterizo, no fronterizo, transfronterizo, para dar la visión de las mujeres sobre esta figura. Entiendo que quiere decir para dar la visión de Teresa sobre las mujeres, pero hay que hacer un constante jeroglífico para desentrañar el sentido. El presidente de la Diputación sostuvo que esta exposición es un doble homenaje a las mujeres y a Santa Teresa, que encarna como ninguna otra la defensa de los derechos de las mujeres de su tiempo. En fin, este es un poco el ambiente en el que se ha presentado a nivel cultural, sociológico, pero para nada religioso ni eclesial, la figura de Santa Teresa en este año del centenario. Y lo triste es que a veces a este carro se han subido algunos personajes eclesiásticos. Vamos a ver un poco el contexto histórico. A principios del siglo XVI continuaba el pensamiento medieval sobre la inferioridad femenina, según el cual pensamiento
la mujer padecería los efectos psicológicos de sus humores, que, mermando su control emocional, se manifestarían en pobreza de razón y blandura de mente. Esta presunción tácita de que la mujer no es totalmente humana determina su posición social, marginal y silenciosa. Esto es verdad, esto es así. La opinión común del Renacimiento presume en la mujer el defectus contemplationis. Es como los rústicos, buena para la devoción, pero incapaz de disciplina intelectual. Esta presunta inferioridad intelectiva de la mujer hacía perder no pocos talentos femeninos. No se le permitía una educación universitaria. Una minoría selecta podía compartir la enseñanza humanista en casa o en los conventos. Juan Luis Vives, en su De Institutione Femmine Christiane, 1528, tiene Santa Teresa 13 años, favorece la educación de la mujer para que adquiera las virtudes de casada. Recordemos la perfecta casada de Fray Luis de León, el que editará los libros de la Santa. Pero condena Vives la exhibición pública de esta instrucción. Teresa de Ahumada recibe su educación en casa, pero no aprenderá latín. El índice de libros prohibidos del inquisidor general don Fernando de Valdés, 1559, tiene Santa Teresa 44 años, que prohibió las traducciones vernáculas de la Biblia, la privará de sus obras favoritas. Por eso, al fundar su Carmelo, ella es amiga de que las aspirantes sepan leer un poco el latín, por lo menos entenderlo, para captar el oficio divino. El discurso escrito es patrimonio del varón. Al escribir con un propósito específico, para un público limitado y con su estilo peculiarísimo, Teresa crea un género nuevo de pedagogía mística. Insiste en que escribe para sus monjas y en obediencia a sus confesores. Sabe que ellos la examinarán severamente. Su confesor Diego de Yanguas le manda quemar sus meditaciones sobre el Cantar de los Cantares, porque no se sufre que una mujer comente la Escritura y además la Inquisición está alerta. En esa obra, de la que se conservaron copias, aun defendiendo los derechos intelectuales de la mujer, la santa se sometía obediente. Capítulo 1.8. No hemos de quedar las mujeres tan fuera de gozar las riquezas del Señor, de disputarlas y enseñarlas, pareciéndoles aciertan, sin que lo muestren a letrados, eso sí. La santa emprende su reforma y sus escritos en un contexto social que sospecha de cristianos nuevos y somete todas sus actividades a la Inquisición. Ella no podía desconocer que su abuelo paterno, don Juan Sánchez de Toledo, judío converso, fue condenado por la Inquisición en 1485 a llevar el San Benito en procesión pública durante 7 viernes por 7 iglesias de Toledo. Detalle biográfico que ha sido suprimido y silenciado hasta 1940, en que empezó a descubrirlo el padre Efrén de la Madre de Dios, aunque después el que más se ha obsesionado y ha hecho de ese punto casi el único de todo su estudio ha sido el padre Teófanes Egido. Yo creo que carga ya las tintas demasiado. Quizá por eso, porque procedía de cristianos nuevos, de judíos conversos, a diferencia de otras órdenes religiosas, como hemos dicho en la plática anterior, Teresa ignora el prejuicio de limpieza de sangre y no rechaza la admisión de cristianas nuevas en sus conventos reformados y acepta la ayuda financiera de conversos del judaísmo. Y por eso también exhorta a sus monjas a no jactarse de su linaje. La que fuere más, tome menos a su padre en la boca. Todas han de ser iguales. Cuando quiere que se envíe el libro de su vida a San Juan de Ávila para que le apruebe,
quiere que se copie para que no se reconozca su letra y que se lo devuelvan enseguida con toda la reserva. Su temor se debe a la Inquisición, a la que fue denunciada 2 veces, y al hecho de ser mujer. De hecho, para hacernos idea de la enemiga que suscitó en algunos varones de su tiempo la independencia de Teresa, valga por todos el piropo del nuncio Felipe Sega, que citábamos antes, que de no haber sido por la intervención de Felipe II, hubiera destruido la reforma teresiana, símbolo de la personalidad de una mujer a la que no soportaba, quizá porque valía ella sola más que muchos hombres juntos o que todos los hombres de su tiempo. Sega llama a la Madre Teresa fémina inquieta, andariega, desobediente y contumaz, que a título de devoción inventaba malas doctrinas, andando fuera de la clausura contra el orden del Concilio Tridentino, y prelados, enseñando como maestra contra lo que San Pablo enseñó, mandando que las mujeres no enseñasen. Veamos un poco, primero, cuáles serían las reivindicaciones femeninas de Teresa. Teresa, aun reiterando constantemente su lealtad a la doctrina de la Iglesia e imputando cualquier error suyo a la ignorancia de su género, defiende la dignidad y el valor de la mujer en sus conventos. Como sabe que no todos los eclesiásticos poseen ciencia suficiente, procura que sus monjas puedan escogerlos o cambiarlos si no son letrados. La santa quiere para sus hijas cierta autonomía y afirma el valor de la mujer en su camino de perfección, exhortando a sus monjas a la virilidad espiritual. No es justo rechazar un espíritu valiente y virtuoso, aunque sea de mujer. Su espíritu libre la hace rechazar la perspectiva de la sujeción a un hombre. La subordinación de la casada la ve como una esclavitud. En el libro de las fundaciones dirá a sus monjas, al final, 31:46, que agradezcan la gran merced que Dios les ha hecho en escogerlas para sí y librarlas de estar sujetas a un hombre que muchas veces les acaba la vida y plega a Dios, no sea también el alma. Bueno, esto podríamos aplicarlo al revés. La gran merced que nos ha hecho Dios de librarnos de una mujer que nos acabaría la vida y el alma. Pero ella lo dice a sus monjas para los hombres. Aún en la clausura de un convento, la religión proporciona a sus monjas una autonomía que les niega la sociedad. Teresa sabe transformar esa presunta inferioridad de la mujer, entonces considerada un obstáculo, en un don para la renovación espiritual de la Iglesia. Miren, Vida 48, Camino de Valladolid 1-2. He aquí el pasaje de la primera redacción del Camino de Perfección, suprimido por el censor. Esto es muy importante. Ella, ya hemos visto, hace una primera redacción del camino y luego hace una segunda, quitando cosas coloquiales. Pero aquí, antes de haberlo quitado ella en la segunda redacción, viene el censor y tacha a ciencia y conciencia todo este párrafo. Pero lo tacha de manera que ha sido muy difícil reconstruirlo hasta hace pocos años. El párrafo es el siguiente. Atiendan porque es muy interesante. Me da un poco pena de los postulantinos, que es la hora mala de la mañana y están un poco cansados. Bueno, pues si se tienen que dar una cabezada, a mí no me importa, porque esto es mucho esfuerzo intelectual. Yo comprendo todo. Pero es interesante esto lo que dice ella, este párrafo. Confío yo, Señor mío, en estas siervas vuestras que aquí están, que veo y sé, no quieren ni pretenden otra cosa sino contentaros. Por vos han dejado lo poco que tenían y quisieran tener más para serviros.
Pues no sois vos, criador mío desagradecido, para que piense yo, daréis menos de lo que os suplican, sino mucho más. Ni aborrecisteis, Señor de mi alma, cuando andabais por el mundo las mujeres, antes las favorecisteis siempre con mucha piedad, y hallasteis en ellas tanto amor y más fe que en los hombres, pues estaba vuestra Sacratísima Madre, en cuyos méritos merecemos lo que desmerecimos por nuestras culpas. No basta, Señor, que nos tiene el mundo acorraladas e incapaces, para que no hagamos cosa que valga nada por vos en público, ni osemos hablar algunas verdades que lloremos en secreto, sino que no habíais de acoger nuestras oraciones. No lo creo yo, Señor, de vuestra bondad y justicia, que sois juez justo, y no como los jueces del mundo, que como son hijos de Adán, y en fin todos varones, no hay virtud de mujer que no tengan por sospechosa. Sí, que algún día ha de haber, Rey mío, que se conozcan todos. No hablo por mí, que ya tiene conocida el mundo mi ruindad, y yo holgado que sea pública, sino porque veo los tiempos, de manera que no es razón desechar ánimos virtuosos y fuertes, aunque sean de mujeres. Este era el párrafo original. Camino del Escorial 4.1. En la segunda redacción, Camino de Valladolid 3.7, queda así. ¿No aborrecisteis, Señor, cuando andabais en el mundo las mujeres? Antes las favorecisteis siempre con mucha piedad. Se acabó. Lo demás ha caído todo entero. La rebaja está bien, del censor. Bien. Esas son sus aparentes o reales reivindicaciones de la feminidad de Teresa. Ahora, por otro lado, tiene muchas muestras de sumisión con las que asume totalmente esa presunta inferioridad femenina. ¿Son concesiones a la galería? ¿Son disimulos para quedar bien? ¿Son imposiciones de la mentalidad imperante en su siglo y en la Iglesia de España de entonces? Veámoslo. Aparentemente la Santa admite tal inferioridad femenina. La mujer es débil. A sí misma se llama 100 veces mujer y ruin. Mujercita flaca. A cosa tan flaca como somos las mujeres, todo nos puede dañar. No doy la cita porque son muchas. El natural de las mujeres es flaco y el amor propio que reina en nosotras muy sutil. La flaqueza natural es muy flaca, en especial en las mujeres. Y así es menester a cada cosita que se nos antoje, no pensemos luego es cosa de visión. Hay flaquezas de mujeres que todo nos parece arrobamiento y éxtasis. A sus lágrimas las llama mujeriles y sin fuerza, pues no alcanzaba con ellas lo que deseaba. Como mujer se incluye en el grupo social de los ignorantes. Las mujeres no tenemos letras. Las mujeres y los que no saben letras le habíamos de dar infinitas gracias, porque hay con quien tantos trabajos haya alcanzado la verdad que los ignorantes ignoramos. Tienen la por poco humilde y que quiere enseñar a de quien había de aprender, en especial si es mujer. Como no tenemos letras las mujeres, todo es menester para que entendamos que hay algo dentro de nosotras más precioso que lo que vemos por fuera. No nos imaginemos huecas en lo interior. Y plega a Dios sean solas las mujeres las que andan con este descuido. De su ánimo reconoce. Dicen no le tengo pequeño, y se ha visto me le dio Dios harto más que de mujer. Para emprender su reforma rodeada de contradicciones reconoce, una mujercilla tan sin poder como yo, bien entendía que no podía hacer nada. Y ora así, Señor mío, ¿cómo me mandáis cosas que parecen imposibles? Que aunque fuera mujer, si tuviera libertad,
más atada por tantas partes, sin dineros ni de dónde los tener, ni para nada. ¿Qué puedo yo hacer, Señor? Pero no se desalienta. Ordenad vos, Señor, cómo está vuestra sierva, os sirva en algo. Mujeres eran otras y han hecho cosas heroicas por amor de vos. También en sus monjas admira el gran valor y el ánimo que Dios las daba para padecer y servirle, no cierto de mujeres. No quiere ver en ellas melindres ni blandenguerías, es muy de mujeres, y no querría yo, hijas mías, lo fueseis en nada ni lo parecieseis, sino varones fuertes, que si ellas hacen lo que es en sí, el Señor las hará tan varoniles que espanten a los hombres. Las exhorta a no quejarse de flaquezas y malecillos de mujeres. Afirma repetidamente que solo es una mujer ignorante. Mas si es cierto que no hizo estudios sistemáticos y no sabía latín, tuvo una educación más completa de lo que afirma. No solo por cuanto influye en su formación la oratoria sacra a la que tiene acceso, sino porque leyó a San Jerónimo, San Agustín, San Gregorio, Ludolfo de Sajonia, el Conceptus Mundi, Francisco de Osuna, Alonso de Madrid, Fray Bernardino de Laredo, Fray Bernabé de Palma, Fray Luis de Granada, San Juan de Ávila, San Pedro de Alcántara y muchos más, de quienes aprendió doctrina, vocabulario y metodología. Por eso hay que leer mucho. Hay que leer mucho. Hoy la gente joven no lee nada. Así estamos, que no sabemos hacer la O con un canuto. No sabemos hablar, ni escribir, ni nada. Ayer me quedaba yo atónito de ver que el padre Aníbal, con el muchísimo trabajo que tendría, porque para echar a rodar una fundación de esa criatura tan joven, tan perseguido, tan todo, y que no, el mes que menos leía 10 o 12 libros. Claro, dormía muy poco. Dormía muy poco. Y lo poco que dormiría, lo dormiría muy deprisa, para que le cundiera. Pero hay que leer mucho. Es que leemos muy poco. Dice San Juan de la Cruz, en uno de sus dichos de Luz y Amor: buscad leyendo y abriros han meditando. Buscad orando y abriros han contemplando. Hay que leer y oír pláticas y formarse y en fin. Y lo que se lea tiene que ser muy escogido. No leer un libro que lleva 100 páginas y dice, ¿esto para qué me sirve a mí? Si esto me pierde tiempo. No, los libros bien escogidos. De autores clásicos, todos los padres de la Iglesia, la cantidad de santos, maestros, autores y literatura buena también, clásica. Hay que leer literatura, ¿verdad? Tenemos una oratoria sacra que es un horror. No sabemos hablar para nada ni escribir. Bueno, pues la santa leyó mucho. Y era una mujer. Leyó todos estos autores y muchos otros, y de ellos aprendió doctrina. Lo primero, metodología y vocabulario y sintaxis y expresión, en fin. Se ha defendido la idea de que la insistencia de la santa en la pobreza de su formación intelectual sería probablemente una estrategia. O sea, ya tenemos entonces a la Teresa embustera. Claro, la repetida, casi exagerada, humilde aceptación de su pobre feminidad sería una táctica sutil para superar un prejuicio que, si trataba de derribar frontalmente, resultaría punto menos que invencible. Y así, con sus protestas de mujer sumisa y obediente, Teresa se defendería de antemano de la censura por toda posible transgresión. Una pobre mujer, como soy yo, puede equivocarse fácilmente. Así, podría superar las restricciones culturales para llevar a cabo su misión de fundadora, madre, maestra espiritual, escritora y gestora. Al insistir en su rudeza y en la torpeza natural de su sexo, y al subrayar que sus escritos se basan en su experiencia, sin pretensiones intelectuales ni teológicas, se prevendría de antemano de la censura eclesiástica. Sus recurrentes expresiones «paréceme», «a mi parecer», etc., recalcarían su cautela en cuestiones teológicas. Con esta postura de acatamiento sumiso, por otra parte, típica y habitual
entre los escritores religiosos de la época, Teresa lograría imponerse. Bien, yo digo lo siguiente, que esta hipótesis me parece solo muy parcialmente satisfactoria, por no decir que no me lo parece en absoluto, por dos razones. Primero, ya la he apuntado, porque la sinceridad de Teresa es insobornable. Para ella el único lujo de los pobres es no venderse, y no capitula nunca con lo políticamente correcto, ni siquiera en vista de bienes ulteriores. No aplica, si no es en cuestiones materiales moralmente neutras, la regla diplomática del conceder sin ceder para recuperar. No calcula fríamente para quedarse a salvo. No es posibilista nunca. Y así escribe paladinamente en Vida 33.5: iban a mí con mucho miedo a decirme que andaban los tiempos recios y que podría ser me levantasen algo y fuesen a los inquisidores. A mí me cayó esto en gracia y me hizo reír, porque en este caso jamás yo temí, que sabía bien de mí, que en cosa de la fe, contra la menor ceremonia de la Iglesia que alguien viese yo iba, por ella o por cualquier verdad de la Sagrada Escritura, me pondría yo a morir 1000 muertes. Y dije que de eso no temiesen, que harto mal sería para mi alma si en ella hubiese cosa que fuese de suerte que yo temiese la Inquisición, que si pensase había para qué, yo me la iría a buscar, y que si era levantado, el Señor me libraría y quedaría con ganancia. Por tanto, en ella no hay poses, no hay estrategias. Bueno, puede haber, por eso decía que me satisface parcialmente, puede haber un cierto arte femenino para ganarse al adversario, pero eso no es el vivir en un disimulo hipócrita permanente. En segundo lugar, y esto me parece todavía más importante, insistir en esa supuesta maniobra proto o pro-feminista de Teresa implicaría naturalizar su carácter sobrenatural, de orden exclusivamente espiritual y de gozosa y convencida inserción eclesial. En realidad, aunque en su obra hay mucho de ciencia adquirida, la mayor parte es ciencia infusa. Toda su sabiduría es regalada gratuitamente por Dios. Y Dios la regala a Teresa en cuanto hija de la Iglesia, que es el mayor timbre de gloria de esta mujer, cuya feminidad es traicionada si se presenta como el estandarte de una contestataria más o menos sutil a la Iglesia, madre y maestra. Por eso me duele mucho ver que se la presenta así, alegremente, máxime, sobre todo algunas veces por parte de aquellos que deberían señalar el profundísimo espíritu eclesial y obediente de Santa Teresa, mujer y santa. Vamos a ver un poquito el corolario de todo esto que estoy diciendo. Recapitulo, porque es un poquito densa esta conferencia, pero me parece interesante. Recapitulo. Punto primero. Santa Teresa protofeminista, lo pongo entre interrogación. O si no quieren proto, digamos pro. Porque si es que no fue la primera mujer feminista, por lo menos fue impulsora del feminismo, según esas teorías. Así que protofeminista o profeminista. Segundo, contexto histórico. Ya lo he tratado, que efectivamente en su tiempo la mujer era minusvalorada, sí. Tercero, entre comillas, reivindicaciones teresianas. O sea, todo eso que serían búsquedas del verdadero valor de la mujer, pero en plan contestatario por parte de Santa Teresa. Entre comillas, reivindicaciones teresianas. Cuarto,
de nuevo entre interrogantes. Yo soy muy amigo de los signos de puntuación. En esto me parezco poco a la Santa Madre, que, como digo, los ahorraba todos. Cuarto, entre interrogaciones, al principio y al final, ¿eh? En castellano no me pongan la interrogación solo al final, como lo hay en inglés y en italiano y en todas las lenguas. El castellano es la única que tiene exclamación e interrogación al principio y al final. Pero como estamos con un influjo anglicista o italianista o lo que sea, y ahora los ordenadores a veces ni te lo traen, los móviles ni te lo traen, solo al final, ¿no? Porque al final, ¿tú cómo sabes entonar la frase desde el principio? Castellano maldito que ninguno, se pone para entonar desde el principio. Claro. Bueno, pues yo pongo interrogación al principio y al final. Claro, y punto nunca detrás. Ahora ponen la interrogación al final y luego punto. El punto ya es el de la interrogación o el de la exclamación. En fin, yo tengo de formación en todo esto porque me enseñaron, como digo, de chico muy bien, y me saltan los pilotos cada vez que eso. Como si termina la frase con puntos suspensivos. Los puntos suspensivos son siempre tres. No más ni menos, tres. Pero si viene una exclamación o una interrogación son dos. Porque el último es el de la interrogación. Claro, hay que escribir bien. Aquí sale de todo. Bien, total. Que entonces se escribe fatal. Es un horror. Se habla fatal, se escribe fatal y se maltrata el vehículo más hermoso y rico que nos ha dado Dios, que es la lengua, comunicarnos. Bueno, total. Que entonces entre interrogación pongo yo el cuarto punto, concesiones a la galería, y ya lo he ventilado y he dicho que no me parece que sea eso, porque entonces Santa Teresa sería una insincera. Y voy al corolario. Conclusión deductiva, en fin, el resultado del razonamiento, corolario. Como tampoco estudiamos escolástica, pues no, los términos escolásticos ya ni nos suenan tanto. En fin, yo titulo así el corolario, la conclusión. Pero no se froten las manos porque después de la conclusión viene otro postre. Todavía queda un ratito. En fin, conclusión. Equilibrio y verdadera feminidad. Feminidad. Todos los ismos son malos, todos los ismos. Porque ismo es exageración superlativa de algo, redundancia de algo. El único ismo bueno es el cristianismo, porque de Cristo no hay exageración posible. Pero todos los demás ismos son malos. Pues por eso el feminismo, pues hablemos de feminidad, con todo lo hermoso que tiene el genio femenino, como decía Juan Pablo II. Nadie ha hablado de la mujer como Juan Pablo II. La carta a las mujeres de Juan Pablo II en el año de la mujer. Nadie ha reivindicado la verdadera belleza del genio de la naturaleza femenina como Juan Pablo II, pero jamás cayó en la grotesca argumentación del feminismo. Bien, ahora yo voy a ir, yo creo que más lejos que todas estas feministas que quieren exaltar a Santa Teresa. Yo creo que voy a ir más lejos. Ustedes pueden estar de acuerdo conmigo o no estar. Yo expongo lo que pienso. Hasta ahora he hablado de Santa Teresa en cuestiones que no eran opinables ninguna. He hablado de ella, he expuesto su doctrina, he hablado de su contexto histórico, de sus fundaciones, de sus libros, de lo que ella dice, de la oración. Todo quitando el punto de si la contemplación infusa es para todos o no es para todos, que es un punto opinable. Lo demás, les habrá gustado como lo he hablado, no le habrá gustado, soy más feo, más guapo, el tono de voz es más burdo, más fino. Pero hasta ahora no eran cosas opinables. Lo que voy a decir ahora es completamente opinable. Si se levantan todos y se marchan, pues hacen muy bien. Esto es libre. Santa Teresa es innegablemente femenina. Ello se trasluce en toda su obra. Si cabe, aún más en sus cartas. Aunque solo se conservan unas 450, 500, si miramos los fragmentos, Efrén de la Madre de Dios estima que pudo haber escrito más de 15.000. Las cartas de Teresa revelan una personalidad entrañable, nos la muestran como absolutamente mujer, detallista y amorosa como solo pueden serlo ellas. Lo mismo habla de problemas de salud o temores por su reforma, que se toma tiempo para agradecer a la madre de una novicia los regalos que le ha mandado. La manteca era muy linda,
como de mano de vuestra merced, que en todo me la hace, y así la recibiré en que cuando la tuviere que sea buena, se acuerde de mí, que me hace mucho provecho. También eran muy lindos los membrillos, no parece que tiene otro cuidado sino regalarme. A mí me lo es ver la carta de vuestra merced y saber que está buena. Yo no lo estoy ahora mucho, que me ha dado un mal de quijadas y se me ha hinchado un poco el rostro, y por esta ocasión no va esta de mi letra. Una de las cientos de cartas de este tono. Como el correo no era seguro, a veces se hacían copias de las cartas, que pasaban así por varias manos. Por eso la santa usa claves para despistar a la Inquisición y a los calzados. Mantiene una correspondencia animada. Clave significa que pone motes a medio mundo en las cartas. Los calzados son los gatos, los descalzos son las águilas, sus descalzas son las mariposas, las calzadas son las aves nocturnas. El nuncio es Matusalén, Gracián es Paulo, ella es Lorencia o Ángela, Cristo es José. En fin, a todos los curas les tiene algún mote para que no descubran los que lean las cartas. Mantiene una correspondencia animada con eclesiásticos, monjas y seglares, e incluso escribe al rey Felipe II para defender a San Juan de la Cruz, encarcelado por los calzados, y para salvar su reforma. La temática de las cartas es variadísima. Gobierno de sus conventos, formación de sus monjas, admisión de candidatas, problemas de su orden, finanzas, medicinas, incluso remedios caseros, asuntos domésticos, noticias de parientes y amigos. A sus hermanos que están en América les pide dinero, les agradece sus regalos o les aconseja en la educación de los niños. El epistolario de Teresa demuestra su alegría, su habilidad política y sus dotes administrativas y su sinceridad sin fisuras. A su sobrina María Bautista, aquella priora de Valladolid de la que había salido la idea de la reforma, como cada día iba teniendo más quiquiriquí, le escribe en 1575: es recia cosa que piense que todo se lo sabe y dice que es humilde. Bien sería haber de hacerse un negocio y quedar por estar tan entera vuestra reverencia lo que ninguna priora se ha atrevido conmigo, ni las que no lo son. Mire que sería perder la amistad. Así escribe ella a cualquiera. Precisamente por ser tan mujer, Teresa no rechaza en absoluto la figura del varón. Quiere entrañablemente a su padre, a su tío Pedro el de Ortigosa, a sus hermanos, sobre todo a Lorenzo. Y aprecia sobremanera a los prelados y confesores, sobre todo si son letrados, como los tan influyentes en su vida: San Pedro de Alcántara, San Francisco de Borja, San Juan de la Cruz, Fray Domingo Báñez, Fray Jerónimo Gracián, en fin, más de 40 tuvo de lo mejor de España. Teresa es mujer, muy mujer. Alguien la ha llamado la más mujer de las santas y la más santa de las mujeres. Salvamos siempre, se entiende, a la Santísima Virgen. Ella cree en la mujer recia, inteligente, sacrificada, trascendental, pacificadora y combativa, honesta, guardiana de los valores morales, espejo de virtudes humanas y cristianas, admirablemente capacitada para la contemplación, abierta a la amistad, enemiga de la mojigatería y del postureo, emprendedora y valiente. Creía en todo eso porque todo eso es patrimonio, bien que no exclusivo, del fuerte sexo débil. Pero porque creía en ello, no necesito enarbolar ninguna bandera feminista. Sin hacerlo, sin caer en reivindicaciones teñidas de una agresividad más o menos tácita o de un revanchismo grosero y vulgarote, hizo rayar, más alto que pueda hacerlo ninguna feminista, la hermosura y el potencial admirable de la condición femenina. Su incontestable y cautivadora feminidad no consiste en querer alcanzar las cotas de poder social o intelectual del varón, en asemejarse a él. De hecho, y aquí entra mi opinión, como digo, de hecho, ella ha superado con creces a todos los varones de la historia. No porque ella sea un varón a lo mujer,
como la calificó con un elogio que hoy nos parece discutible, un fraile de tiempos de la Santa. Refiere el padre Domingo Báñez, en el proceso de canonización de la Santa Madre en 1591, que Fray Juan de Salinas, provincial de los dominicos, le dijo una vez: ¿quién es esa Teresa de Jesús que me dicen es mucho vuestra? No hay que confiar en virtud de mujeres. Báñez le respondió: vuestra paternidad va a Toledo. Estaba la Santa en Toledo. Y allí la verá y experimentará que es razón tenerla en mucho. El provincial era primero celoso de Báñez, que había llegado antes, y segundo, comiéndose las uñas de curiosidad por conocer a la Madre Teresa. Y entonces, dice Báñez, y así fue, estando en Toledo una cuaresma entera, la iba a confesar casi todos los días. El provincial Salinas, valía mucho un dominico, pero le daba rabia que el otro, que era un jovenzuelo, Báñez tenía entonces 40 o por ahí, ya fuera íntimo amigo y tuviera la llave de la conciencia de la Madre Teresa, y él no la conociera todavía. Y eso nos da mucha rabia a los curas y los frailes. Ah, tú no lo sabes, no lo sabías. Eso es de las peores mortificaciones que nos hacemos. Oye, ¿te has enterado? Ah, sí, eso ya hace varios días. Sí, a mí me lo dijo el superior ya hace tiempo, sí. Information is power, ¿no? Entonces, bueno, total, que entonces la iba a confesar todos los días, casi todos los días. Y después, encontrándose este testigo, Báñez a hablar, le dijo, porque el provincial no pillaba. Claro, no quería dar su brazo a torcer, pero se encontró a Báñez, y Báñez le contestó, le preguntó muy suavito: ¿qué le parece a vuestra paternidad de Teresa de Jesús? Claro, no le había dicho el tío, le había dicho: cuidado con Teresa de Jesús, cuidado con las monjas. Y el otro le dijo: vaya a Toledo, conózcala y después me dijo. El otro estuvo en Toledo, volvió y ni pío. Y entonces le tuvo que sonsacar con tenazas Báñez. Y le dijo: bueno, ¿qué pasó con la Madre Teresa que no dice ni pío? Y dice Báñez: respondió con gran donaire diciendo, el provincial Salinas: ¡oh! Fantástico esto. Habíadesme dicho que era mujer, y a fe mía que no es sino varón y de los muy barbados. Esto contestó Salinas de Teresa de Jesús. De mujer nada, es un hombre con toda la barba. ¿Es un elogio? Pues no es un elogio. Porque es un elogio, sí, pero es que no es que valga tanto por ser como un hombre. Es que vale tanto porque vale más que todos los hombres, siendo muy mujer. De otro dominico, Fray Pedro Fernández, cuenta Báñez que, siendo hombre muy legal sería muy leguleyo, muy cerrado, y recatadísimo de falsos espíritus, tratando con la Madre Teresa de Jesús, al fin se venció. Y dijo que, en fin, Teresa de Jesús era una mujer de bien, y que la Madre y sus monjas habían dado a entender al mundo ser posible que mujeres puedan seguir los consejos evangélicos. Bien, en una sociedad que margina a la mujer, Teresa, consciente de ser mujer y ruin, afirma el valor de la mujer en su camino de perfección, animando a sus monjas: no querría yo, hijas mías, fueseis en nada mujeres, ni lo parecieseis, sino varones fuertes, que si hacéis lo que es en vosotras, el Señor os hará tan varoniles que espantéis a los hombres. Teresa habla de virilidad espiritual, pero en realidad es para explicar que quiere a sus hijas muy mujeres. Defiende su dignidad, su derecho a ser respetadas, la autonomía de sus conventos. Ya hemos visto cómo se enfrentó con Gómez Tello Girón en Toledo, diciéndole: vuestras mercedes que viven en regalos y en comodidades, déjennos a las mujeres que queremos ser santas.
Teresa es mujer ruin, flaca, ignorante, todo lo que queramos, pero muy por encima de cuantos varones trató en su vida, tan llena de peripecias y de contactos, y muy por encima ella sola en cuanto representante del género humano de todos los demás, incluidos los hombres. Esto yo, después de haberla leído y estudiado un poquito, lo tengo como una persuasión firmísima de la que nadie me hace bajarme. Ya se lo dije el otro día, además, se lo dije, por este orden. Primero una mujer, María Santísima. Se ponga a ella, no llega nadie, claro. Después un hombre, nuestro Padre San José. No sabemos nada, ni escribió nada, ni dijo nada, ni habló nada, ni nada. Pero como belleza de alma y como perfección de criatura humana, después de la Santísima Virgen no hay otro. No hay otro, por eso me pone nervioso las letanías de los santos cuando decimos una docena de santos y luego aparece nuestro Padre San José. ¿Qué es eso? Y yo a continuación no pongo un hombre. A continuación yo pongo otra mujer, Santa Teresa de Jesús. Y miren que se hagan a un lado, como dije el otro día, los tomases y los agustines y los crisóstomos y todos, y se hagan a un lado, inclinen la cabeza y dejen pasar a las damas. Y ya después hagan fila todos ellos, que son fenómenos, son verdaderos águilas. Pero de completo del género humano, Santa Teresa. Como ella, no. No, porque es que junta todo. Junta todo. Porque Santo Tomás es un monstruo, es un verdadero monstruo. Pero ¿qué quieren que le diga? No se disfruta tanto leyendo la Suma como leyendo el libro de las fundaciones. No se va a disfrutar, ni mucho, ni poco, ni nada. Y además no tenía los 3 lunarcitos, tenía una barriga que no le cabía en la mesa. En fin. Bueno, total, que la santa, lo más completo que ha hecho Dios en género humano. Y por eso es la primera mujer doctora. Sus escritos son camino de perfección para los que de ellos se alimentan. La oración litúrgica de su fiesta invita a todos a alimentarse de su celestial doctrina. No lo dice de ningún otro santo, ni de Aquino, ni de Agustín, ni de... No, pero de Santa Teresa lo dice. Concédenos alimentarnos siempre de su celestial doctrina. O sea que a la carmelita y a la madre de familia y al cura secular y al esclavo y al cartujo y al otro. Todos. Porque es universal, la doctrina de Teresa. Además, tú vas y dices, esto me da a mí un poco de repeluco. Esto no. Será muy santa, pero mira que se quede con su santidad. Eso te pasa con algunos, que quiere que le diga. Pero así decir encantarte de principio a fin, como una Teresa, Teresita también, Teresa y Teresita, esas son dos hechiceras. Bueno, pues la influencia de Teresa en la vida espiritual de la Iglesia es inmensa. Su magisterio iluminador se ha consumado en una maternidad fecunda. Teresa es verdaderamente madre de los espirituales. A su muerte, literatos, nobles, reyes, eclesiásticos de todo rango piden a Roma su canonización, que llega en 40 años, que fue fulminante, 1622. Pero en la Iglesia ya era considerada doctora mística. El birrete y la muceta doctorales habían comenzado a ornar sus imágenes. En 1910, lo dije el otro día, San Pío X escribe al prepósito general de los carmelitas descalzos que lo que los padres de la Iglesia enseñaban sin sistema, Teresa lo ha reducido con maestría y elegancia sumas a un cuerpo de doctrina. El mismo Papa dirá en 1914, fue tan a propósito esta mujer para la formación cristiana que en poco o en nada cede a padres y doctores de la Iglesia. Al proclamarla doctora el 27 de septiembre de 1970, el beato Pablo VI dijo que, más que conferir, reconocía tal título a esta mujer excepcional que irradia en torno a sí la llama de la vitalidad humana y de su dinámica espiritual. Lean, si quieren, la homilía, que es una maravilla, de la concesión del doctorado por Pablo VI. La homilía es una maravilla. Acudamos, en fin, al luminoso e inolvidable magisterio de un Papa aún más cercano y tan querido para todos nosotros, San Juan Pablo II.
comentando cómo Teresa medita las escenas del Evangelio en que aparecen las mujeres ante Jesús, el Papa dijo en Ávila el 1 de noviembre de 1982: qué gozosa libertad interior le ha procurado a Teresa, en tiempos de acentuado antifeminismo, esta actitud condescendiente del Maestro con la Magdalena, con Marta y María de Betania, con la cananea y la samaritana, esas figuras femeninas que tantas veces recuerda la Santa en sus escritos. No cabe duda que Teresa ha podido defender la dignidad de la mujer y sus posibilidades de un servicio apropiado en la Iglesia desde esta perspectiva evangélica. No aborrecisteis, Señor de mi alma, cuando andabais por el mundo las mujeres, antes las favorecisteis siempre con mucha piedad. La escena de Jesús con la samaritana junto al pozo de Sicar es significativa. El Señor promete a la samaritana el agua viva. Quien beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le diere no tendrá jamás sed. Que el agua que yo le dé se hará en él una fuente que salta hasta la vida eterna. Y añade San Juan Pablo II una afirmación que si no les admirásemos tanto a él y a Santa Teresa, nos parecería un elogio desmedido. Y es la siguiente, y con ella termino. Entre las mujeres santas de la historia de la Iglesia, Teresa de Jesús es sin duda la que ha respondido a Cristo con el mayor fervor del corazón: dame de esa agua.